Hebreos capítulo 3, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por cuanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La palabra de Dios nos mueve, la palabra de Dios nos guía. Permítanme un segundo, hermanos. Permítanme un segundo. Ok. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para meditar en su palabra. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Queremos suplicarte que tú hables a nuestros corazones y que seas tú quien nos mueva a buscar, Señor, cada día en tu palabra lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor, en esta hora, y que tu palabra sea quien nos mueva a hacer lo que debemos de hacer, que sea tu palabra quien nos inquiete en todo momento, Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Abre nuestros corazones, abre mi boca, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hemos estado ya meditando en esta carta a los Hebreos. Vimos en primer lugar Jesús como Dios, Jesús es Dios. Después, la semana pasada, hablamos como Jesús hombre,
y hemos visto acerca de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo como hombre y como Dios, y que aunque es algo que es difícil de entender y de explicar, en el Señor Jesús se cumple esta palabra. El Señor Jesús es completamente Dios, superior a todos los ángeles, a cualquier tipo de divinidad. El Señor Jesucristo es hombre, y como hombre Él vino a sufrir y a padecer en nuestro lugar. Hoy meditaremos sobre el tema Jesús, nuestro reposo. Jesús, nuestro reposo. El capítulo 3 comienza hablando acerca de que el Señor Jesús es superior a Moisés. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que Hebreos nos presenta al Señor Jesús superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sacerdocio levítico? Este capítulo 3 nos inicia hablando acerca de que el Señor Jesús es superior a Moisés. El escritor sagrado, después de presentarnos, como ya dijimos, al Señor Jesús como superior a los ángeles, superior a cualquier tipo de deidad o a cualquier enviado de Dios con algún mensaje, ahora nos presenta al Señor Jesús como superior a Moisés. Sin lugar a duda que para el pueblo judío, para los hebreos, y no solo para los hebreos de aquella época, sino hasta hoy en día, Moisés es toda una institución, es todo un símbolo, es todo un emblema de la nación, el libertador del pueblo, del yugo del Egipto, el legislador, el que habla con Dios, el que guía al pueblo a la tierra prometida, hacia el reposo prometido por Dios. Literalmente Moisés es quien llevó al pueblo desde Egipto hasta las puertas de la tierra prometida. Y así que muchos cristianos hebreos en aquel momento, con esa visión de Moisés, de repente voltean la mirada hacia Moisés, hacia sus leyes, hacia sus preceptos, y aunque no se dan cuenta que finalmente todo eso realmente viene de Dios, la ley de Moisés, los preceptos y todo esto viene de Dios, de repente como que comienzan a coquetear. Y aquí el escritor sagrado inicia llamando al Señor Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Fíjense en versículo 1, dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Cristo Jesús. La palabra apóstol específicamente quiere decir enviado con una misión, con un mensaje especial. Y nosotros sabemos y llamamos a apóstoles a los 12 que el Señor Jesús escogió y envió, como ya se dice, con una misión especial: anunciar las buenas nuevas de salvación. El escritor llama al Señor Jesús apóstol porque eso para los hebreos significa que era un enviado especial de Dios. Y entonces eso para el pueblo judío lo ponía en un lugar muy, muy especial al Señor Jesús. Ya les había dicho que era superior a los ángeles, ahora les va a decir es superior a Moisés. Este enviado, que es Dios mismo, dice es superior, ahora va a decir a Moisés. Pero también dice sumo sacerdote. Y no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote que, como explica más adelante, él mismo se ofreció en sacrificio por todos nosotros. El Señor Jesús se ofreció a sí mismo en sacrificio por todos nosotros. Y dice entonces en el versículo 3 que el Señor Jesús es mayor a Moisés. Lo dice claramente, versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado o digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Entonces el Señor Jesús tiene mayor gloria y tiene mayor honra que Moisés. También dice
ya lo expresó, que es mayor el que hace la casa que la casa misma. Y se refiere a Moisés como la casa y al Señor Jesús como el que hace la casa. Dice el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel, es decir, Moisés fue un buen siervo y dio testimonio, pero el Señor Jesús es el Hijo, y algo interesante que ahí usa es el Hijo sobre la casa. Así lo dice el versículo 6. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, el escritor sagrado, después de presentarnos al Señor Jesús como mayor a Moisés, trae ahora una exhortación a los hebreos y a los cristianos que están vacilando, que están como titubeando, que están considerando o están viendo de repente no tan seriamente las cosas del Señor y están viendo de repente otras cosas que les atraen. Todavía más interesante es que la figura de la tierra prometida en el Antiguo Testamento, que era hacia donde se llevó Moisés al pueblo de Dios, finalmente era eso, una figura, porque la verdadera tierra prometida es la que Dios nos ofrece en comunión con Él. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver esa figura y se describe como la tierra que fluye leche y miel, una tierra vasta, con todo lo necesario, con todo lo que se requiere para vivir, y no solo para vivir, sino para vivir bien. Pero decimos que esa es una figura de lo que ahora en el Nuevo Testamento nos presenta las Escrituras, y la figura en el Nuevo Testamento ahora es la Nueva Jerusalén, con calles de oro y mar de cristal. La primera podríamos verla con lo necesario para suplir todas las necesidades básicas, y la segunda es para tener mucho, mucho, mucho más. Y si comparamos entonces la primera con la segunda, pues vamos a decir, bueno, yo quiero todavía más la segunda, ¿verdad? La segunda parte del verso 7 y la primera del versículo 8 trae la exhortación. Ahora, después de decirnos, bueno, Moisés apenas es figura de lo que viene a ser Cristo, lo que hizo Moisés apenas es el comienzo y es algo que simboliza lo que venía a ser el Señor Jesucristo. Dice la segunda parte del versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, y la primera parte del versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Esa expresión se repite 3 veces en esta porción, en este pasaje. Lo encontramos en el versículo 15, nuevamente, dice en el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y la tercera vez que se repite está en el capítulo 4, en el versículo 7, si tienen su Biblia ahí abierta, entonces podemos leer como dice en el versículo 7 del capítulo 4. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz. ¿Qué es oír la voz de Dios? ¿Es realmente escuchar en forma audible que Dios nos está hablando? Dios le había prometido a su pueblo que los llevaría a un lugar a donde podían vivir bien, no solamente con lo básico, sino podrían vivir bien. Una tierra, ya dijimos, que fluye leche y miel. Oír la voz de Dios para ellas consistía en creerle a Dios, que los llevaría, que
pondría todo lo necesario para que ellos pudieran llegar hasta ese lugar que les había prometido. Solamente tenían que creerle. Oír la voz de Dios, entonces, repito, es creerle a Dios. Ellos fueron testigos, fíjense, de las maravillas que Dios hizo para sacar al pueblo de Egipto. De las maravillas que Dios hizo con las plagas. Ellos fueron testigos de las maravillas cuando Dios abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar en seco. Pero a pesar de haber vivido todo eso, todavía vacilaban. A pesar de eso, muchos de ellos todavía como que dudaban y volteaban atrás, añorando su pasado en la esclavitud, y renegaban, no creyendo a Dios, no creyendo a lo que Dios les estaba prometiendo. El evento al que se refiere el escritor sagrado de ahí, de Hebreos, es el evento en que el pueblo de Dios renegó porque no tenía agua. Pero Dios ya había dispuesto lo necesario para que no les faltara nada, ni el agua. Sin embargo, fue un momento en que todo el pueblo renegó. Es tan marcado ese evento porque es el evento del que trasciende que no van a llegar, todos ellos, esta generación, no habría de entrar a la tierra prometida, sino sería la nueva generación. Este evento, junto al evento de los 2 espías, hace un momento cantábamos o entonábamos este estribillo: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Se acuerdan que los 2 espías, 10 de ellos dijeron: allá hay gigantes y no podemos pasar? Bueno, esos 2 eventos fueron decisivos, y esas 2 cosas hicieron que toda esa generación no entrara. David nos narra sobre este evento en el Salmo 95, el evento en que el pueblo renegó de Dios. Dice en el Salmo 95, 8, 9 y 10, la misma expresión que acabamos de leer ahí en la carta a los Hebreos: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashab en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Ese evento lo vemos claramente narrado allá en el libro de Números, en el capítulo 20, del 1 hasta el versículo 13. No voy a leer toda esta porción, pero ustedes pueden leerlo detenidamente. Solamente voy a leer algunos pasajes, 2 al 5. Dice: porque no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Se dan cuenta cómo estaba renegando el pueblo con Moisés? Todo lo que les estaba diciendo el pueblo a Moisés. Repito, acababan de ser testigos porque si nos damos cuenta, habían pasado el Mar Rojo, acababan de ser testigos de las plagas, acababan de ser testigos de cruzar el Mar Rojo, sabían lo poderoso que es Dios. Sin embargo, se expresaban de esta manera. Entonces dice ahí el pasaje que Moisés y Aarón fueron a consultar a Dios. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Versículo 8, estoy en Números, capítulo 20, dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y dice que entonces Moisés tomó la vara y fue e hizo, aparentemente vemos que hizo lo que Dios le dijo. Versículo 11, ahí en Números 20. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias.
A raíz de eso, si pusimos un poco de atención en el versículo que leímos anteriormente, dice Dios le ordenó a Moisés, háblale a la peña. Y en este versículo 11 dice que que Moisés golpeó 2 veces la peña con la vara y salió el agua. Entonces, versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés, a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Es interesante esto porque a raíz de esto Moisés no entró. Todavía leemos en el libro de Deuteronomio cómo Moisés le dice o le pide a Dios, podríamos decir, déjame entrar, yo quiero entrar, quiero por lo menos conocer, déjame ver la tierra y ya. Y Dios le contesta, no vas a entrar, Moisés. Y es que lo lleva solamente al monte para que él pueda ver la tierra de lejos, pero Moisés no entró. Entonces, por un lado, el pueblo, sin creerle a Dios, después de todo lo que Dios les había mostrado. Por otro lado, Moisés, repito, parece un detalle, no escuchó la instrucción de Dios que le dijo que le hablara a la peña y la golpeó. Tendríamos que decir que escuchar la voz de Dios es creerle a Dios. Creerle a Dios lo que va a hacer. Creerle a Dios que va a hacer lo que ha dicho. Confiar en su palabra. Hacer las cosas como Él nos pide. Perdón. Por otro lado, dice, endurecer el corazón, dice, y no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es endurecer el corazón? ¿Qué sería entonces endurecer el corazón? Que a pesar de toda la evidencia que Dios nos da, a pesar de todo lo que Dios nos ha mostrado, digamos que no. Y que hagamos las cosas a nuestra manera. Es cierto, Faraón endureció su corazón. Entonces, endurecer el corazón tiene que ver con, muchas gracias, con ser testigo de Dios, de lo que Dios hace, y no atender a lo que Él nos está pidiendo, no creerle y hacer las cosas como a mí me parece. Qué duro es esta parte. Qué duro es esta parte, que a pesar de que veamos las cosas que Dios ha hecho, nosotros no atendamos a lo que Él nos pide. Si regresamos a nuestro pasaje de Hebreos capítulo 3, a partir del versículo 12 y 13, vuelve a hacer referencia a esto de endurecer el corazón. Entonces podemos poner atención ahora a los cristianos, los que habían visto las maravillas que Dios había hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, que habían sido testigos de la obra maravillosa, la forma en que Él resucitó y todo lo que Él había hecho en medio de las multitudes. Ahora estaban vacilando, estaban titubeando en cuanto a su fe, y el escritor sagrado los anima, no endurezcan su corazón. Versículo 12, 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio, la confianza del principio. Que no nos endurezcamos. El escritor sagrado está preocupado por los hermanos que han sido testigos de las maravillas que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora están vacilando, y entonces los invita a que no endurezcan su corazón. Y esa palabra de exhortaos los unos a los otros no es regañarnos los unos a los otros, tiene que ver más con animarnos, tiene que ver más
con preocuparnos los unos por los otros, con motivarnos para que no decaigamos y estemos firmes y recordemos juntos de las maravillas que Dios ha hecho. Recordemos juntos cómo el Señor ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Y yo creo que cada uno de nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros hemos visto las maravillas de Dios. Y no es para que estemos vacilando, dudando o endureciendo nuestro corazón, dice, que puede ser endurecido por el engaño del pecado. Y confiemos en ese reposo, en esas promesas que Dios nos da. Fíjense cómo inicia el capítulo 4, porque si se fijan, toda esta sección continúa hasta el capítulo 4. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Lo repito, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿A qué reposo se refiere ahora el escritor sagrado? Ya no está hablando de la tierra prometida, si se fijan, ya no está hablando de la tierra prometida. Ahora el versículo 8 y 9 de ese capítulo 4 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, es decir, Josué, según apenas estudiamos, fue el que llevó al pueblo para que tomaran la tierra prometida, y a eso está refiriéndose aquí el escritor sagrado. Dice, eso era solamente una figura de lo que realmente viene. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y entonces dice ahora, procuremos entrar al reposo que nos ofrece. ¿Que nos ofrece quién? Cristo, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, fíjense, este texto es bien conocido. Este texto, cuando hablamos de la Biblia, lo citamos, hacemos referencia a él. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si realmente hemos entendido, si realmente hemos oído la voz de Dios, si realmente hemos tenido la experiencia de tener esa comunión con Dios, entonces no estemos vacilantes, no estemos firmes, más bien estemos constantes y veamos hacia la meta, hacia el reposo que Dios nos ofrece. Ese reposo es Cristo Jesús. La palabra de Dios, el tema central de la Biblia se llama Cristo Jesús. Dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Al meditar en todo esto, al meditar en todo lo que el escritor sagrado nos está presentando, como Moisés fue muy importante para el pueblo de Israel, pero el Señor Jesús es mucho mayor. Como algunos tienen en gran estima sí a Moisés, pero si nosotros vemos a lo que Dios quiere y lo que quiere mostrarnos, tenemos que ver al Señor Jesús, que es Señor sobre todas las cosas, aún sobre Moisés, y no endurecer nuestro corazón. Oír la voz de Dios, dice el mensaje, si oyereis hoy mi voz, si oyereis hoy mi voz. No endurezcas tu corazón. ¿Para qué? En este sentido, entremos confiadamente al reposo que Dios nos ofrece. ¿Cuál es el reposo que Dios nos ofrece? Entonces estamos diciendo la comunión plena con el Padre Celestial, la comunión plena con Cristo Jesús, la comunión plena en la eternidad, los unos con los otros, la comunión en Cristo, las calles de oro, el mar de cristal. Ahora es otra la visión, todavía mayor, es mucho mejor lo que Dios nos está ofreciendo ahora. ¿Qué hay que hacer?
oír la voz de Dios. ¿Qué quiere decir oír la voz de Dios? Creerle a Dios, hacer lo que Dios nos pide como Él nos lo pide. Si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz. Hoy es tiempo de oír la voz de Dios. Hoy es tiempo de atender a la voz de nuestro Señor. Hoy es tiempo que, aunque vemos muchas situaciones difíciles, Dios tiene la promesa para su pueblo. Hoy es tiempo que, aunque muchos puedan pensar, ¿y el agua dónde está? Y yo no veo claro, y yo como que no sé para dónde vamos, y yo como que estoy dudando, antes vivía mucho mejor que lo que estoy viviendo ahora. Hoy es tiempo para seguir confiando en lo que Dios nos promete día con día. Entraremos en su reposo, en la comunión plena con Cristo Jesús. La invitación es esa. Oigamos la voz de Dios, estemos atentos a su voz, dispuestos, creyéndole a nuestro Señor Jesucristo, anhelar esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Gracias por las cosas que obras en nuestras vidas, a pesar de ser como somos. Y aunque a veces vacilamos, aunque a veces no hemos estado firmes, Señor, permite que nuestro corazón cada día te busque, cada día te honre, te glorifique, te exalte, Señor. Que estemos atentos a tu voz, a lo que tú nos pides, y que confiemos en lo que tú tienes para nosotros, en tus promesas, que hagamos las cosas como tú nos las pides. Sabemos que a pesar de eso tú estás con nosotros, pero enséñanos, Señor, a actuar y a hacer todo como tú nos lo has pedido. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.